La bolsa de trabajo por aquellos siglos cervantinos se puede decir que no estaba como para tirar cohete, porque ni había muchas salidas profesionales para elegir, ni nada de nada. O sea, basta resumirlo con un refrán de la época al que ya se ha hecho propósito de referencia, ¿no? Del bachiller Sansón Carrasco, que era la de iglesia o mar o casa real. Es decir, o te metías a cura, o a comerciante, o a funcionario. O sea, fuera de ahí eras una ruina que no daba ningún palo al agua. El refrán se explica perfectamente en el capítulo 39 del primer libro del Quijote y lo hace un personaje que está contando cómo quiere dejar pues colocado a sus tres hijos, ¿no? Decía así como, querría que, después de que cada uno tuviese en su poder la parte que le toca de su hacienda, siguiese uno de los caminos que le diré. Quien quisiere valer y ser rico, siga a la iglesia o navegue, ejercitando el arte de la mercancía o pues entra a servir a los reyes en sus casas, porque dicen, más vale migaja de rey que merced del Señor. Digo esto porque querría y es mi voluntad que uno de vosotros siguiese las letras, el otro la mercancía y el otro sirviese al rey en la guerra, pues es dificultoso entrar a servirle en su casa. Aquí estamos, blanco y en botella. Lo más fácil era entrar en la iglesia porque, bueno, se aceptaba a todo quisqui y ya podías, pues, por supuesto, vivir holgadamente de las rentas por los siglos de los siglos. Amén. Incluso podías también prosperar mucho si te dedicabas a medrar para no quedarte en un simple fraile. Si Felipe II dejó un país al servicio de la iglesia, ¿qué vamos a contar cuando llegó su hijo Felipe III, el Piadoso? Que empeoró la situación a tal extremo pues que hasta los eclesiásticos tuvieron que admitir que sobraban curas y monjas en España. Y eso ya te sirve. La inmensa mayoría entraba a la iglesia pues con la excusa eso de salvar almas. Pero a ver, lo que en realidad lo hacían era porque no faltaba que comer, que echarse a la boca. Los propios eclesiásticos andaban pues muy mosqueados con este asunto porque era la superpoblación de colegas que reducía el reparto, ¿no? Como el cronista de Castilla, Gil González Dávila, que escribió incluso de sacerdote soy, pero confieso que somos más de los que son menester. Y el polifacético también Pedro Fernández Navarrete, que era un político, economista, humanista, traductor, poeta y canónigo, en su conservación de monarquías y discursos políticos, tampoco se cortó a la hora de enumerar las pésimas consecuencias que traía la explosión demográfica de curas y monjas y el hecho de que conventos y monasterios afloraran pues como setas. O sea, él escribió y decía que se tenga la mano en dar licencia para nuevas fundaciones de religiones y monasterios y que se suplique a su santidad se sirva de poner límite en esta parte y en el número de los religiosos, representándole los grandes daños que se siguen de acrecentarse tanto estos conventos y aún algunas religiones. Y no es el menor el que ellas mismas se les sigue, padeciendo con la muchedumbre mayor relajación de lo que fuere justo por resarcirse en ellas muchas personas que más se entran huyendo de la necesidad que con el gusto y dulzura de la ociosidad, que por la devoción que a ello les mueve. Pues ahí están los datos, o sea que miraras donde miraras, había monasterios, conventos, frailes, monjas, descalzos y calzados, las cosas como son. Los reyes fundaban conventos y los dotaban de dinero, y si lo hacían los reyes, pues ya los imitaban los nobles. Y durante las últimas décadas del 1500 y también las primeras del 1600 ya la cosa pasó de castaño oscuro porque ya se contabilizaron 3.000 nuevos conventos. Y tal como recogió el historiador Antonio Domínguez Ortiz, el clero se incrementó en un 75%. O sea, había casi más pretendidos salvadores de almas que presuntas almas pecadoras, cuyo mayor castigo fue sustentar a tanto ocioso. Vamos, lo que nos ocurre hoy en día. Que gracias a nuestros impuestos estamos sustentando el bienestar de nuestros superiores. Lo que no permanecían desocupados eran los funcionarios, ¿vale? Porque para alcanzar un puesto de burócrata tenían que poseer pues como poco el grado de bachiller, pero si se pretendía prosperar en sueldo y posición, o sea, ya ser un alto funcionario, había que estudiar letras. Y por letras
me refiero a leyes, ¿vale? Para poder acceder a la magistratura, a los tribunales, a los consejos, al gobierno de la monarquía. Y bueno, el oficio más demandado en el siglo XVI era el de abogado, porque la burocracia del imperio de Felipe II era tal que el que estudiaba leyes salía de la universidad ya con el trabajo puesto y dispuesto. Ojalá que más de uno hoy en día fuese así, ¿no? Y bueno, la verdad es que es eso, ¿no? Pues qué tiempos aquellos, porque si hay algún abogado que me esté escuchando, seguramente se te estarán saltando las lágrimas por no haber nacido hace 400 o 500 años, hijo mío. Las 4/5 partes de los licenciados en España lo eran en Derecho, porque así tenían ya trabajo fijo. La corona necesitaba miles de ellos en los tribunales, los consejos, las audiencias, las chincellerías. Azúcar, no me sale la palabra. Ay, Dios mío. La Chancillería, hombre, estaba ahí. Y los corregimientos también del vasto y el costoso pues imperio español. Por eso nacieron los colegios de abogados, que eran tantos que habían que organizarse, pero bueno, el primero no estuvo en Madrid, Valladolid o Sevilla, como cabría de imaginar, ¿vale? Al parecer, donde antes se organizaron los picapleitos fue en Zaragoza. El Colegio de Madrid fue posterior y acaba de cumplir, hace un tiempito más o menos, cumplió hace ya unos años, ya los 420 años, sí, más o menos, por ahí. Y el 15 de junio de 1596, que fue durante el reinado de Felipe II, hizo un vídeo en referencia a él. Y bueno, hay que decir que, y bueno, lo voy a repetir, que en el reinado de Felipe II fue cuando nació la rimbombante congregación de los abogados de la corte y consejo de su majestad. Les costó que les dejaran organizarse, porque a Felipe II, como he dicho, no les hacía ni pizca de gracia las reuniones de profesionales y gremios, y bueno, al final consiguieron el beneplácito real utilizando un truco que sabían que le podía tocar la fibra a Felipe II, ¿no? Que es que recurrieron a la religión. Los abogados de Madrid elaboraron pues unas ordenanzas que habrían de guardarse para gloria y honra de nuestro Señor y su benditísima Madre y del bienaventurado San Ivo, que es el patrón elegido por los abogados. Fue en verdad un fraile del siglo XIII que además fue jurista y, según cuenta la tradición, ocupado solo en defender a los pobres. San Ivo era bretón, abogado y no ladrón, según pone en su tumba en la catedral de Tréguier, en la Bretaña francesa. Los primeros letrados que decidieron adoptar al colega Ivo como patrón fueron, al parecer, los de Zaragoza, porque incluso antes de que existiera el colegio de abogados de esa ciudad, ya funcionaba allí mismo la cofradía de letrados del señor San Ivo. Y bueno, con el Colegio de Abogados de Madrid nació una cosa buena, ¿no? Y es que cada año pues se nombraban los 8 letrados para que fueran los encargados de atender las causas de los pobres vergonzantes. Que antes se llamaba turno de pobres, ahora es turno de oficio, y antes había que llevar una declaración del cura de la parroquia jurando que el necesitado de abogado era más pobre que una rata, y ahora, bueno, hay que demostrar que uno gana menos de 1.000 euros al mes. Algo hemos avanzado, sí, pero sobre todo el avance se aprecia en el número de letrados en la villa y corte, ¿no? Que, como dije también en su día, empezaron siendo 37 y bueno, ya vamos por más de 70.000, ¿no? Por lo menos, no todos ejercen, evidentemente, pero bueno, aunque hasta los ejercientes son demasiados, las cosas como son, es un oficio tremendamente masificado. Solo en Madrid hay el doble de abogados que en Francia y los mismos que en todo el Reino Unido. ¿Por qué me dejas todos abogados, criatura? Si Felipe II ya se ha muerto y el Imperio Español se ha ido al garete, ahora ya no traen, vamos, cuenta ni la iglesia, ni el mar, ni la casa real. Diversificación, diversificación. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos el próximo día. Hasta luego.